La vida es sufrimiento. Vivir es sufrir. El dolor y el sufrimiento son parte esencial del viaje. Y hoy he estado pensando mucho en esto, me puse a escribir algunas cosas que te quiero compartir. Para empezar, estoy muy en contra de la filosofía de vida que se basa en la búsqueda de la felicidad, porque eso nos lleva a evitar la vida misma, que es sufrimiento inevitable. Entonces, algo que pensé por mucho tiempo, cuando estaba muy metido en el misticismo oriental, en la filosofía budista, hinduista, que no está bien ponerlo en la misma canasta, pero para generalizar vale la pena decirlo de esta manera. Porque te dicen que la raíz del sufrimiento es el apego. Y ahí hay una promesa que tiene una mentira. Porque te dicen que si te liberas del apego, si te liberas del deseo, entonces te liberas del sufrimiento. Y por supuesto que puedes intentar caminar este camino, recorrer el mundo o el proceso de deshacerte de tus deseos, de tus apegos y de tus juicios. Pero la verdad es que nunca lo puedes alcanzar. Puedes alcanzar momentos en donde sientes esa liberación, porque te sales de tu ego, a veces hasta te sales de tu cuerpo y tienes una experiencia de ser, simplemente ser conciencia, ser divinidad. Pero eso siempre es momentáneo, siempre regresas de nuevo al ego. No puedes erradicar el ego, no puedes dejar de pensar, no puedes dejar de juzgar, no puedes dejar de desear. Puedes intentarlo, sí, y puedes intentarlo toda tu vida. Y te puedes volver un monje, volver un yogi, recluirte de la sociedad y intentarlo. Intentar matar tus pensamientos todos los días. Que por supuesto no es intentar matar tus pensamientos, porque el intento de querer no pensar te lleva simplemente a pensar más. Obviamente hay una manera de hacerlo, de liberarte de la mente. Pero al final, algo de lo que me he dado cuenta es que esto te lleva al suicidio en vida, te lleva a matar tu ego, no a abrazarlo, sanarlo, transformarlo, utilizarlo para crear. Y creo que eso es no solo moralmente superior, sino completamente más satisfactorio. Volver al ego tu mejor amigo, no tu enemigo. Y definitivamente creo que este camino en el cual aseguras que la raíz del sufrimiento es el apego y piensas que al eliminar el apego estás eliminando el sufrimiento, te lleva a una vida bastante vacía, te lleva a una vida mucho más dolorosa, en realidad, que el sufrimiento mismo de la vida, el sufrimiento inevitable de la vida. Al final, he escuchado muchos testimonios de, por ejemplo, de monjes budistas que entran en una profunda depresión solamente de pensar en todo lo que tuvieron que sacrificar, todo lo que no vivieron, cómo se perdieron de lo rico de la vida por meterse en un monasterio a tratar de no pensar. Entonces, hay algo de verdad en esto. No quiere decir que tengamos que rechazar el concepto completo. Por lo menos esto no es lo que yo he hecho. He llegado a entender que hay un sufrimiento interno y hay un sufrimiento externo. Ambos son inevitables, pero se pueden navegar. Para empezar, el sufrimiento interno, hay sufrimiento innecesario, sufrimiento que nosotros generamos y que no debería de estar ahí. Y mucho viene porque nuestras expectativas chocan con la realidad. Tenemos una idea de qué es lo que queremos que pase, tenemos una idea de cómo queremos que sean las cosas, y cuando la realidad es distinta, nuestra expectativa nos genera una profunda insatisfacción, nos sentimos decepcionados de la vida, y eso nos genera estrés y nos genera sufrimiento innecesario que podemos resolver cuando alineamos nuestras expectativas con cómo es realmente la vida. Y esto yo lo estoy viviendo últimamente muy a flor de piel,
porque he estado repitiendo mucho dentro de mí y en mis oraciones, he estado repitiendo, Padre, hágase tu voluntad, porque mi voluntad a veces es muy ambiciosa, mi voluntad a veces tiene estándares muy altos y tiene expectativas altas y después la realidad no es esa expectativa. Y esto genera sufrimiento innecesario. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, a veces se nos dan las cosas y a veces no se nos dan. Y muchas veces nos sentimos, bueno, esto me pasa mucho a mí, me siento frustrado porque las cosas no se están dando como yo quiero que se den. Y me ha ayudado mucho deshacerme de eso, soltarlo y decir, Dios mío, que se haga tu voluntad. Y aquí estoy para responder a los retos que tengo en la vida, pero no para manipular la realidad para que se haga mi voluntad. Y te lo comparto porque me ha ayudado mucho este pensamiento. Y tiene una sutil diferencia con tratar de eliminar el deseo o tratar de eliminar el apego para experimentar esa liberación del sufrimiento, porque la diferencia es que te entregas al sufrimiento. La diferencia no es que lo rechazas o tratas de encontrar la manera de liberarte de él, sino en realidad lo que pasa es que le das un significado más profundo al sufrimiento y al dolor. Y en vez de pensar que no deberían de estar ahí y que el problema eres tú, más bien la solución eres tú. Al entregarte a los retos que tiene la vida y utilizar lo que tienes a tu disposición para mejorar la vida lo más que puedas. Pero hay cosas que no puedes cambiar, hay cosas que no puedes controlar. No todo depende de nosotros. Entonces, tener eso en cuenta y relajarnos un poquito cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, puede ser un antes y un después muy, muy grande. Y escribí aquí, no sabes qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Creo que eso lo dijo Bob Marley. Y me parece que no puede haber un entendimiento más bello de qué significa ser fuerte, qué significa afrontar la vida con fortaleza, con propósito, con intensidad también, porque definitivamente esta cuestión de que la vida es para disfrutarla y la vida es para que seas feliz, la vida es para encontrar el balance, la vida es para encajar, eso poco a poco te va llevando a la mediocridad. No tengo otra manera de decirlo más que verdaderamente estoy convencido de que eso te lleva a la mediocridad. Porque la excelencia y el ser verdadero contigo mismo, el no mentirte a ti mismo, el dar lo mejor de ti, eso significa que estás abrazando el sufrimiento, eso significa realmente que estás aprendiendo a sentirte cómodo en el dolor de hacer ejercicio, el dolor de no comer lo que simplemente te da placer, el dolor de hacer a un lado o decirle que no a la gratificación instantánea, el dolor y el sufrimiento que no se puede escapar cuando tienes que superarte a ti mismo, cuando tienes que superar las tentaciones que tienes enfrente, la disponibilidad o las ganas que tiene tu cuerpo de premiarse a sí mismo, de encontrar un poquito de placer en todo el sufrimiento que tiene el cuerpo. Tengo hambre, tengo sueño, tengo dolor, tengo cansancio, tengo frío, tengo calor. El cuerpo de repente casi te obliga a decir, cómete este chocolate porque hay que disfrutar un poquito. Y luego la mente también tiene una disposición a la falsedad, a la mentira, a la trampa, a distorsionar la realidad. Y esto es algo que no podemos escapar. Por más que meditemos y por más que tengamos viajes espirituales y experiencias con plantas medicinales y retiros para encontrarnos a nosotros mismos, todo esto al final no nos va a llevar a escapar de nuestra naturaleza que se equivoca. Y cuando nos equivocamos, ¿qué pasa? Generamos todavía más sufrimiento. Pero no se trata de tener una obsesión por no equivocarnos.
creo que esa no es la respuesta, porque entonces esto nos lleva a querer escapar del sufrimiento, y querer escapar del sufrimiento genera más dolor, más sufrimiento. Y hay una lección escondida en el sufrimiento y en el dolor personal de transformar tu vida. Y me parece que esa lección escondida está muy bien encapsulada en esta frase de una de mis canciones cristianas favoritas, que dice: hay que morir para vivir. Y es a través de abrazar el dolor que entiendo esta frase: hay que morir para vivir. Porque cuando aceptas que esta vida es pasajera, también estás aceptando que todas las cosas que quieres sacar de esta vida son pasajeras y no son lo más importante. Lo más importante es qué va a pasar en el momento de tu muerte. Y esto no es algo exclusivamente del cristianismo. De hecho, esto es algo que yo aprendí gracias a las enseñanzas de Baba Ram Dass, también conocido como Richard Alpert, que era un psicólogo de la Universidad de Harvard y después lo corrieron por andar jugando con el LSD en Harvard y se volvió uno de los autores y gurús más influyentes de nuestros tiempos en este mundo de la espiritualidad moderna con toques de hinduismo y budismo, ¿no? Pero definitivamente, por ejemplo, él sufrió un ataque cerebral y se dio cuenta que cuando estaba al borde de la muerte, no supo liberarse de su ego, no pudo. No es que no supo, sino que no pudo. Y que verdaderamente se requieren vidas, hablando como habla un hinduista que cree en la reencarnación. Creo que esto es más metafórico últimamente, me inclino más por el hecho de que no existe la reencarnación, aunque no tengo la respuesta correcta. Me gusta pensar que nos estamos preparando para el momento de nuestra muerte. Y la única manera de prepararnos es asumir que va a pasar en cualquier momento. Esa creo que es la sabiduría de hay que morir para vivir. No encuentras la verdadera riqueza y la profundidad de la vida hasta que no confrontas tu propia muerte. Porque hasta que no tienes una conciencia bien aterrizada de que cada instante es sagrado y valioso, entonces no tienes tanta fuerza para decirle que no a todos los placeres y a todas las tentaciones y a todas las cosas que te ofrece la vida, para sacarte de ese entendimiento, para sacarte de ese estado sagrado en donde nada es más importante que tu estado de conciencia. Y tu estado de conciencia es lo que va a determinar en el momento de tu muerte qué es lo que pasa después de la vida. Definitivamente hay vida después de la vida. Y probablemente una vida más rica, más real, más verdadera, más vívida que esta vida que es más ilusión que vida, es más como un holograma, un videojuego lleno de retos que nos preparan para lo que viene después, que es mucho más real y mucho más importante, que a mí simplemente me gusta llamarle el reino de Dios. Nos estamos preparando para poder entrar al reino de Dios. Y yo sé que esto es una lectura o una interpretación completamente cristiana, pero no encuentro otra manera más correcta de decirlo, porque muchas veces pensamos que ser espiritual es tener experiencias espirituales en esta vida. Tal vez entiendes que no eres una persona que tiene experiencias espirituales, sino un espíritu, un alma que está teniendo una experiencia humana, pero al mismo tiempo, esto me pasó a mí, por mucho tiempo meditaba o tenía sueños lúcidos, hacía viajes astrales, etcétera, etcétera, porque tenía una necesidad de tener una experiencia, y una experiencia de divinidad, una experiencia de espiritualidad, una experiencia de la no mente.
Pero ahora estoy mucho, mucho, mucho más del lado de decir, la vida es una preparación y es mucho más importante vivir como un guerrero de la defensa de tener un estado de conciencia limpio, puro, transparente, auténtico, y que muchas veces el querer estar buscando otra experiencia espiritual en realidad nos saca de ahí. Entonces, me gusta mucho esta idea de aprender a abrazar tu dolor y no hacerte cargo tú, sino ofrecérselo a Dios. No lo tienes que llevar tú en tu espalda en el momento en el que se lo puedes ofrecer a Dios y entiendes que hay un propósito más grande en el dolor. Creo que esa es una estrategia muchísimo más poderosa que la estrategia budista de la raíz del sufrimiento es el apego, y cuando te liberas del apego te liberas del sufrimiento, porque además el sufrimiento no es nada más interno. En el mundo hay sufrimiento de sobra, y estoy completamente convencido también de que estar despierto espiritualmente, ser consciente, significa darse cuenta de todo el dolor que hay en el mundo y ser sensible al sufrimiento de los demás, dejarse tocar por el sufrimiento ajeno. Eso creo que es algo muy importante, y que tampoco se puede vivir la espiritualidad como si fueras una isla. Eres una comunidad también. No solo eres individuo, sino que la conciencia individual te lleva a la conciencia colectiva. La conciencia colectiva te lleva a la conciencia universal. Y desde la conciencia individual nos tenemos que aprender a conectar también con cómo yo influyo en qué tanto sufrimiento hay en el mundo. Y eso te lleva a la pregunta más importante: ¿de qué manera mi comportamiento está afectando a los demás? Por eso existe la famosísima regla de oro de la sociedad. No hagas lo que no te gusta que te hagan. No hagas nada que no sea voluntario. Todo sin violencia, todo sin forzar a nadie. Esa es la base del liberalismo, entendido como el respeto mutuo. Pero, por otro lado, nada de lo que podamos hacer va a acabar por completo con el sufrimiento del mundo. Hay tanto sufrimiento en el mundo que podríamos todos estar deprimidos todo el día. Y aunque dedicáramos nuestras vidas enteras, solo podríamos solucionar un porcentaje pequeño de todo lo malo, de toda la maldad que hay en el mundo. Pero al mismo tiempo aquí hay un tesoro escondido. Esta es una de las razones por las cuales yo decidí regresar a abrir mi corazón de nuevo al cristianismo, porque me metí de lleno a investigar sobre el tráfico infantil. Me metí desde 2016 hasta desde 2017 más o menos hasta 2020, durante gran parte de la pandemia. Estuve obsesionado realmente con investigar y aprender sobre el lado oscuro del mundo. Y definitivamente, cuando te das cuenta de el mundo, cómo trata a nuestros niños, cómo trata a los bebés y a los jóvenes de la humanidad de la que formamos parte, no hay otra respuesta más que decir: si hay tanta maldad, tiene que existir y ser real el lado opuesto. Y podría hacer todo un video de esto, lo voy a hacer pronto, pero sí, lo que sí te quiero decir es que todo empezó porque empecé a investigar de Pizzagate, y de Pizzagate llegas a Pedogate, y ahí se abre un agujero de conejo que definitivamente creo que te lleva al cristianismo. Después de pasar por la curiosidad interna de decir: ¿esto es verdad? ¿Verdaderamente está pasando en nuestro mundo todo esto? Y entonces, ¿a qué llegué? Que el mundo tiene cicatrices, así como nosotros tenemos nuestras cicatrices.
Y la lección ahí es que hay que aprender a amar nuestras cicatrices y hay que aprender a amar las cicatrices del mundo, así como hay que aprender a amar a esas personas que están del lado de la maldad y del lado de la mentira. Eso es, creo que, de lo más difícil del mundo, aprender a amar a los que nos desean lo peor a nosotros mismos. Porque obviamente nuestra primera intención es la defensa, protegernos, y por supuesto que creo en la defensa de la vida y la defensa personal. Pero al mismo tiempo hay que aprender a perdonar. Y así como nos tenemos que aprender a perdonar a nosotros mismos, hay que aprender a perdonar al mundo y aprender a vivir en este mundo que no solo es maldad, sino que hay mucha bondad. Me gusta mucho una frase de Facundo Cabral que dice: en realidad el bien es mayoría, nada más que el mal hace mucho ruido. Una bomba hace muchísimo ruido, pero por cada bomba que destruye vidas, hay millones de caricias que alimentan la vida en silencio. Entonces, esta idea de abrazar el dolor y aprender a amar tus cicatrices, porque las cicatrices nos dejan lecciones y nos dejan aprendizajes que se nos quedan marcados de por vida, que son mucho más profundos que cualquier aprendizaje intelectual o cualquier conocimiento que no se ha convertido en verdadera experiencia. Por eso las cicatrices son mágicas y nos hacen aprender y nos hacen sanar. Y al final, una frase de Khalil Gibran que dice: el buen carácter se crea a través de las cicatrices. Entonces nuestro dolor es parte fundamental de quienes somos. Y aprender a abrazar el sufrimiento y darle significado, darle propósito, darle una intención a ese sufrimiento, creo que es la manera correcta de navegar todo esto.